Señoras y señores, damas y caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer foro Smart and Green LATAM, destinos inteligentes y sostenibles para el desarrollo en Punta del Este. Señores ministro, viceministro, parlamentarios, intendente de Maldonado, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay, representantes y autoridades de instituciones nacionales, señores representantes de organismos no gubernamentales, medios de comunicación, público, amigos. Es un placer darles la bienvenida en nombre de los organizadores del Foro Smart and Green LATAM. Es un gran honor recibirles durante este día aquí en Punta del Este para abordar una agenda tan importante como la que tenemos a consideración y sobre la cual invitamos a intercambiar puntos de vista. El año 2017 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Durante todo el año se llevan a cabo en los ámbitos turísticos del mundo iniciativas para poner en evidencia la enorme capacidad de transformación que tiene el turismo para hacer que el mundo sea más verde, más limpio, más equitativo y más inclusivo. En este marco surge Smart and Green LATAM, una iniciativa del sector privado que nos invita a debatir sobre las diferentes áreas de los destinos turísticos inteligentes y sostenibles, poniendo de relieve el potencial del turismo como estimulador del crecimiento y generador de nuevas oportunidades de empleo y negocios. Smart and Green LATAM promueve los 3 pilares de la sostenibilidad: el cuidado ambiental, el desarrollo sociocultural y el progreso económico. En los últimos años se ha hecho evidente en muchas partes del mundo el negativo impacto social y ambiental del turismo. Las empresas y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación serán claves para lograr un turismo sostenible que fomente el crecimiento inclusivo, equitativo y duradero a nivel de la región y el territorio. En el foro encontraremos a tomadores de decisiones, inversores, representantes gubernamentales de nivel nacional, regional y municipal de Uruguay y otros países, empresarios, emprendedores innovadores, representantes de la educación que pueden contribuir a promover el turismo sostenible e inteligente para el desarrollo. Amigos, descubriremos oportunidades de inversión en la región América Latina. Aprenderemos acerca de soluciones innovadoras para enfrentar los temas claves de hoy y cómo incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pasaremos a llamar ODS, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en su propia actividad. Debatiremos el rol de los ODS y el mundo Smart and Green en relación a territorios y destinos. Escucharemos a otras empresas que han iniciado las participaciones pública, privada y trabajan con entes públicos y el mundo científico y que logran construir prácticas sostenibles y lideran el cambio. Damas y caballeros, esta ha sido la introducción. Para comenzar, solicitamos la presencia de Ángela Benred y Santiago Zácar. Buenos días, bienvenidos. Como organizadores de este primer foro es un honor contar con las autoridades, con los ilustres ponentes que nos van a agasajar en el día de hoy y con la participación de todos ustedes. La idea de realizar este foro nació hace menos de un año en Málaga, España, cuando una delegación que fue representada por el secretario general de la Intendencia, el doctor Diego Echeverría, el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, Ángela y Javier Riojes, un colega directivo de la Liga de Punta del Este, participaron en un congreso de Green Cities. Uruguay era el país estrella 2017 en esa edición. Hoy, este foro es una realidad gracias al incondicional apoyo de autoridades y privados. Buenos días. Sin embargo, Andrés Riojes, disculpen, Javier Riojes ya no está con nosotros. Falleció trágicamente aquí en Punta Ballena a los 49 años, su patria elegida, hace 2 meses.
Ha sido un entusiasta, absolutamente desinteresado e incondicional amigo y luchador por el desarrollo sostenible en Uruguay. Miembro de la Comisión de la Cuenca del Agua, de las directivas de la Unión Vecinal de Punta Ballena, la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, entre sus múltiples actividades. Simplemente nos queremos compartir de que nos hace mucha falta a todos, somos muchísimos que hemos trabajado con él, lo recordaremos siempre, trabajaremos siempre en su nombre y realizamos este foro en su homenaje. Muchas gracias. Amigos, debemos de leer algunas cartas que nos han llegado como agradecimiento y felicitación, y esta viene por parte del doctor Diego Echeverría Casanova, secretario general de la Intendencia de Maldonado, y dice así: estimada Ángela y equipo, vaya un fuerte abrazo y el deseo de éxitos a ti y a todo el equipo que han llevado adelante el foro Smart & Green LATAM 2017, Destinos Inteligentes y Sostenibles para el Desarrollo. Sé del esfuerzo, dedicación y cariño que le han puesto a esto que hoy dejó de ser un proyecto para ser una realidad. Por ello, mi alegría por la concreción y la pena por no poder acompañarlos. Estuve desde el vamos en este camino, por lo cual no puedo dejar de recordar y reconocer a nuestro amigo Javier Yojes, que hoy no está entre nosotros, pero aún perdura su impronta y sus ideas plasmadas en foros como este. Éxitos y que estas jornadas sean intensas, fructíferas y reafirmen la huella hacia un Maldonado que está construyendo futuro. Agradecemos al doctor Diego Echeverría. Damas y caballeros, también debemos agradecer el auspicio y apoyo de entes públicos y privados que hacen posible este tipo de iniciativas, para lo cual les pido aplausos y comenzamos con Antel, HSBC, Aeropuerto de Punta del Este, Destino Punta del Este, de Gran Hotel Punta del Este, Convention Bureau, por favor un aplauso para ellos, con el apoyo institucional de Universidad CLAE, cooperan Uruguay Natural, Intendencia Departamental de Maldonado, Municipio de Punta del Este. Todo esto es organizado por GPS Innovation, T+D, que es Turismo para el Desarrollo, y la gestión integral está a cargo de Gestio Consultora. Damas y caballeros, vamos con la ceremonia inaugural. En la parte oratoria tengo que presentar, él es ingeniero químico, doctor en química por la Universidad de la República, ocupa el cargo de rector de la Universidad CLAE desde enero de 2011, es coordinador de la Red Internacional de Economía Humana en América Latina y de la Cátedra de Innovación y Desarrollo. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso al rector de la Universidad CLAE, Andrés Lalán. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, a las autoridades, por supuesto, y a todos los presentes que van a contribuir seguramente a esta actividad en la cual los organizadores nos han honrado de hacerla en esta casa. Muchas gracias, Ángela, Santiago, al doctor Faral por nuestra parte y a todos los que lo han hecho posible. Y simplemente, más que una bienvenida, yo les quería decir por qué es tan importante para nosotros esta actividad. Obviamente, porque se trata de Punta del Este. Punta del Este es algo que nos ha acogido, como todo el departamento de Maldonado, y nos ha dado un impulso a esta novel universidad. Somos universidad por Maldonado, por Punta del Este. Aquí tenemos 2 facultades y una tercera en Montevideo. O sea que somos una universidad que está más en el interior que en la capital. Pero además,
por lo que significa la economía humana, que es un poco el sustento doctrinario del CLAE, y también, digamos, sus objetivos, sus fines éticos. En pocas palabras, le podría decir que la economía humana es una disciplina de síntesis. Es de geografía, demografía, de economía, de sociología, de antropología y todas las ciencias humanas. La economía humana se concibe como la disciplina del paso de situaciones menos humanas a situaciones más humanas en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Digamos, eso es una síntesis, un postulado que creo que nos puede servir en muchas situaciones en las cuales lo que importa es elevar la calidad de la vida humana. Se define como una jerarquía de necesidades, discriminando distintos tipos de necesidades. En una economía humana, los bienes esenciales requieren la seguridad y exigen la solidaridad social al máximo. Los bienes esenciales incluyen los bienes comunes, aquellos de los que nadie debe apropiarse y que por lo tanto corresponde que los protejan tanto el Estado como la sociedad civil y los privados. En relación a los problemas y dificultades que encontramos en todas las actividades, la visión de la economía humana es no enfrentar solamente los males que reconocemos, sino fundamentalmente sus causas. Para ello es necesario investigar y solamente intervenir cuando están claras las medidas a tomar. En esta visión, tanto la investigación como el análisis y la implementación de soluciones deben ser procesos ampliamente participativos. No son asuntos solo de los especialistas. Cuanto más complejos los problemas, más necesidad hay de miradas diversas. Es por eso que vemos con esperanza que la humanidad va tomando conciencia de los graves problemas que el estilo de desarrollo que ha predominado en los últimos 250 años ha ido acumulando. Las nociones de desarrollo sostenible, de economía verde, inclusiva, colaborativa, circular, las nuevas economías, nos ayudan a ver respuestas. Estamos lejos aún de los consensos necesarios para cambiar nuestro comportamiento como productores y como consumidores. Pero hoy, a través de este foro, estamos dando un paso más y eso es lo que celebramos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Lalán. Y el siguiente orador es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, productor rural. Ocupa el cargo de intendente de Maldonado desde el año 2015. Ha sido intendente de Maldonado entre 2000 y 2005, diputado, representante nacional entre 2014 y 2015, director de UTE entre 2010 y 2014, senador de la República entre 2000 y 2005, miembro del Honorable Directorio entre 2004 y 2014 y ha sido edil departamental entre 1985 y 1990. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso al intendente de Maldonado, Enrique Antía. Mucho trabajo, todo eso es verdad, mucho trabajo. Pero arrancamos de ediles, comprometidos con la recuperación de la democracia en este país, y desde ese día nos pusimos a trabajar en serio por toda la comunidad, sabiendo que este destino es un destino maravilloso que precisa de todos nosotros, de todos. Y cuando digo de todos, tengo que festejar la generación de este evento a partir de iniciativa del sector privado, y nosotros desde el sector público lo que tenemos que hacer es estar trabajando juntos, porque para desarrollar en serio un destino turístico con equilibrio precisamos de todas las cabezas, y ahí tenemos que agrandar la cancha y llamar a toda la sociedad para que participe, para escucharla, para encarar tantas cosas que hay para hacer en tantos rincones, ¿no es cierto? Yo paré el auto ahí en el cine de Maldonado, en el cine Cantegrí, y cuando venía caminando
una sinfonía de Sabiá, de canto de Sabiá, que muchos la habrán sentido cuando venían, que es típico de Punta del Este, de la zona, de toda la zona del bosque. Y esas son de las cosas que tenemos que preservar, ¿no? Si nosotros sabemos cuidar esa sinfonía de Sabiá, que es una maravilla todas las mañanas, acá estamos apostando a un destino que va a ser la diferencia. Y ese es un gran objetivo, pero no solo el objetivo, sino solo preservar la sinfonía de Sabiá, nuestra costa, que es una maravilla, que hay pocos lugares en el mundo que tenemos el privilegio de tener 120 kilómetros de costa donde accedemos en forma libre, en cualquiera de esos 120 kilómetros, que es pública, que cada día la estamos cuidando para que sea mejor, para que se exprese mejor. No solo eso, sino eso, el monte, los arroyos, los lagos, la laguna, el interior de nuestro departamento, todo ese equilibrio tiene que funcionar y para eso requiere de muchas cabezas y de mucha acción pública. Pero lo más importante de todo para mí en un destino como el que nosotros queremos y nuestra obligación como gobernantes, para que esto verdaderamente sea sostenible y que haya un equilibrio en la sociedad nuestra. Nosotros tenemos que trabajar para tratar de equilibrar el departamento y que sea lugar de desarrollo para todas las familias, para los que vienen a vacacionar, para los que vienen a descansar, para los que trabajan para servir al que viene a descansar y para los que trabajan para generar riquezas. Y ese es el gran desafío de un destino sostenible. Yo celebro que este evento se haga en el CLAE porque me consta de su preocupación por el desarrollo humano. Fue uno de las primeras señales que teníamos cuando se instalaron en Maldonado. Hablamos claramente de esto y apostamos y apoyamos fuertemente el desarrollo de la universidad porque sabemos que empuja hacia lo social, hacia el desarrollo humano. Y nosotros, como gobernantes, tenemos la obligación en un destino como este, que es motor del turismo del país y que lo va a seguir siendo y lo que tenemos que potenciarlo de esa manera. Y la presencia del ministro acá sabemos que es así y sabemos que está trabajando en la misma línea y que estamos trabajando juntos y tratando de coincidir gobierno departamental con gobierno nacional. Es para hablar de esto un polo de desarrollo, pero en equilibrio en toda nuestra sociedad. Un dato. Nosotros tenemos claro nuestra obligación para mantener ese equilibrio y la Intendencia de Maldonado invierte un 30% de su presupuesto, miren qué número, un 30% de su presupuesto en el área social. Estamos hablando de 50 millones de dólares, 51, en el área social, en cursos de capacitación de la gente, en cursos de capacitación en el área deportiva, formación de jóvenes, cursos culturales. Tenemos más de 300 profesores contratados por la Intendencia, recursos de la Intendencia para ayudar a la formación de nuestra gente. Y ese porcentaje importante del presupuesto que tenemos ahí es para justamente formar nuestra gente para mantener un equilibrio en la sociedad, para que quienes brindan el servicio al turismo lo hagan desde una posición digna, de una posición de conocimiento, con cultura, con formación, con actitud, y quienes vengan acá eso lo vean y lo valoren y cuiden a su vez esa relación que tenemos que tener con aquel que apoya desde la base de la sociedad. Yo no entiendo mucho de detalles de cómo deben ser los equilibrios en la sociedad, pero sí sé que trabajando en ese sentido se va muy lejos. Me parece que el principal motivo de un gobernante tiene que ser, para que sea sostenible el destino, para que haya futuro, tiene que ser que la base, que la sociedad tenga el equilibrio necesario para que viva feliz. Y ahí vamos a estar trabajando y vamos a estar escuchando a cada uno de los que aquí quieran aportarle a Maldonado sus ideas para mejorar. Muchas gracias. Intendente, muy amable, muchas gracias. Nuestro tercer invitado
Ocupó el cargo de director regional para las Américas entre el año 2009 y 2013. Es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos en Economía Empresarial y autor de libros sobre la estructura turística internacional. Graduado en Administración de Empresas Turísticas, ahora Universidad Rey Juan Carlos, y posgrado en IESE, Universidad de Navarra. Es director ejecutivo de Relaciones con los miembros de la Organización Mundial del Turismo, OMT, en Madrid. El caballero nos ha preparado un video saludo. Él es Carlos Vogeler. Muy bien, damas y caballeros, tenemos un pequeño inconveniente técnico. Lo vamos a tratar de solucionar. Mientras tanto, tenemos varias reglas de juego para compartir con ustedes de este foro, ¿sí? Así le damos tiempo a los compañeros de técnica para que lo traten de solucionar y poder contar con el saludo del señor Carlos Vogeler. Este evento, amigos, este foro es totalmente amigable y se transmite en directo en canal Vera Más y en el canal de YouTube Smart and Green Latam. Es el logo, Smart and Green Latam, lo pueden encontrar ahí como canal en YouTube. A todos ustedes no podemos evitar la utilización de los teléfonos celulares, ¿verdad? No les vamos a pedir que los apaguen, que los pongan en vibración. Todo lo contrario, les vamos a pedir que los usen para transformar este evento lo más amigable posible. Está permitido grabar, está permitido sacar fotografías, está permitido subir a las redes sociales, pero con la única condición de que nos etiqueten. ¿Ok? Con el hashtag que quieran, Smart and Green Latam en lo posible, usen sus teléfonos celulares. En los jardines de la Universidad CLAE, al mediodía, si el tiempo lo permite, vamos a contar con una feria orgánica, exhibición de ideas innovadoras y sostenibles, y va a haber mucho networking. Continuamos con esa idea. Utilicen los espacios para charlar, intercambiar ideas y realizar contactos. Tarjeten lo más posible, porque de eso se trata. Vamos a consultar a los compañeros de técnica. ¿Seguimos? Muy bien, seguimos. Vamos con la conferencia inaugural. Conferencia inaugural hacia la sostenibilidad de los destinos turísticos. El panel está integrado por 3 participantes. Excusamos a la señora ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, que no ha podido estar con nosotros. El primer
orador es arquitecto de la Universidad de la República, posee un posgrado en Economía y Gestión de Turismo Sustentable, subsecretario desde marzo del 2015, ha sido director de la Dirección Técnica de Turismo y Dirección Nacional de Turismo en el Ministerio de Turismo, además de director de Turismo en la Intendencia de Montevideo desde el 1990 al 92, secretario general de COCAL desde el 96 al 2000, asesor turístico del World Trade Center Montevideo y Angola desde el 2002 al 2004, dirigente de organizaciones de ferias y congresos en Uruguay y Latinoamérica, contraparte para consultorías de Naciones Unidas, BID, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, vamos a recibir con un aplauso, por favor, al subsecretario de Turismo, señor Benjamín Liberov. Bien, buenos días a todos, a los organizadores que tuvieron la osadía de invitarme para decir alguna cosa. Muchas gracias a las autoridades nacionales, departamentales, municipales presentes y a muchos conocidos de muchos años. Mi agradecimiento por estar temprano aquí. Antes de empezar, dos cosas, porque en estos tiempos también, dejémoslo claro, no soy el ministro, soy viceministro, porque Liliana está en funciones, y yo no soy arquitecto, soy estudiante de arquitectura y soy efectivamente una maestría, porque la Facultad de Humanidades y Ciencias admitió mi expertise en turismo y en economía y gestión del turismo sustentable. Hechas las aclaraciones del caso, después de todo eso, no dijeron, puedo agregar además que soy relojero, hincha de Danubio. Así que con eso, entonces, la verdad que pasa esto. Llegué a la 1:00 de la mañana de San Pablo y efectivamente en ese lugar se dieron dos cosas que me parecen hacen a la cuestión de lo que hoy vamos a conversar o que se está planteando. La primera, cuando uno demora entre 1:30 y 2 horas de ir del centro de una ciudad a un aeropuerto, es un disparate para la sociedad, para lo que efectivamente queremos de la vida de los seres humanos. Y pasó que, producto de haber preparado la actividad que íbamos a hacer en San Pablo, conocimos a dos uruguayos que tienen un lugar en San Pablo que se llama Rincón Escondido, que no es un restaurante, es una casa que tiene un fondo donde hicieron una parrilla y en esa parrilla enseñan a los brasileños a hacer asado. Y no solo enseñan a hacer asado, sino que hablan de cómo son los cortes de carne, de cómo efectivamente si es grueso el pedazo de carne hay que poner fuego lento, si es menos grueso hay que poner fuego fuerte, y la madera que se usa para esto, para lo otro, y además les voy a contar algo que yo aprendí que no conocía, aparte de todo eso. Se hace hacer en vivo chimichurri. O sea, se le da un frasquito de mermelada y se le ponen todos los ingredientes y se le va diciendo. Y aparentemente, ¿alguno sabe de dónde es la palabra chimichurri? Voy ganando 1-0 entonces. Aparentemente, los ingleses cuando llegaron aquí al territorio y veían que se cocinaba la carne y se preparaba el asado, el único elemento que ellos tienen de referencia parecido a lo que veían que hacían los gauchos es el curry. Y por lo tanto empezaron con el gimme curry. Gimme curry se transformó en chimichurri. Y entonces eso tiene mucho más que ver con lo que hoy vamos a conversar nosotros acá. Porque esa experiencia, esa forma de relacionarse entre los seres humanos, el transmitirla, el poder convivir de determinada manera, hace a lo que es, por lo menos desde mi punto de vista, el motivo de lo que hoy nos reúne para intercambiar. ¿Alguno sabe o ha visto qué es esto? No vamos a demorar mucho. Se llama así y está en Corea. Y se supone que es la ciudad más smart en el mundo. Todavía no lograron que fuera a vivir mucha gente allí. No va a ser muy grande, pero están en eso.
Correcto. Y entonces lo que uno ve son concentración de edificios y mucho verde, pero todo eso está interconectado, funciona de determinadas maneras. Entonces, de alguna forma, cuando a uno lo invitan para hablar de alguna terminología de moda, se pone a ver efectivamente de qué se trata, de lo que se va a hablar o lo que le piden que uno hable, y trato de transmitirla aquí a partir de la experiencia que uno tiene todos los días haciendo algunas cosas. Pero en definitiva, yo diría que el centro de nuestros desvelos pasa por la calidad de vida, tal cual también señalaba recientemente el intendente. No solo de los poderes públicos, sino también de la sociedad en su conjunto. Y desde ese punto de vista, yo creo que nosotros vamos a tratar de ir construyendo, debemos tratar de ir construyendo lo que efectivamente la forma de interactuar multidisciplinariamente, eficiente, sobre todo, y tratando de dar soluciones. ¿Para quién? A los ciudadanos, porque eso implica calidad de vida. Y de alguna manera también tenemos que resolver algunos problemas acuciantes. Cualquiera de nosotros, hoy estábamos conversando recién antes de empezar con la representante de Naciones Unidas y con otra persona que está casada con quien conocimos y era representante de UNIDO y que se han venido a vivir aquí a Punta del Este en estos días, es por eso, por calidad de vida, entre otras cosas. Tenemos que efectivamente tratar, sea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, o sea como, por lo menos, me decía mi abuela, hacer las cosas bien desde el principio. Y que eso, de una u otra forma, sintetiza cosas que tenemos que tratar de hacer. Efectivamente, esto, de una u otra forma, nos permite visualizar desde una de las posibles miradas sobre Smart and Green o Smart Green, si ustedes quieren, por la energía, estas 3D. En un proceso de digitalización permanente tenemos que incorporarla a nuestras vidas. Y porque viene la Internet de las cosas, como suelen decir, en los próximos años, y ese conjunto de digitalizaciones que se van produciendo nos transforman en sensores voluntarios. Porque cada uno, en el Uruguay por lo menos, tiene 1.3 aparatos digitales. El smartphone forma parte de nuestra vestimenta, de alguna manera. Yo recién cuando Canal 7 estaba haciendo una entrevista, le decía al cameraman que esos chalecos que usan los cazadores o lo demás, los fotógrafos son extremadamente útiles hoy, porque cuando se va a sacar una foto todo el mundo le da el celular, sácamela, y entonces hay lugares donde se los pueden poner los celulares, como antes se ponían los rollos de foto. Entonces, esa digitalización también hace de que de una forma u otra, involuntaria o voluntaria, nos transformamos en generadores de información simplemente estando en un lugar, o no estando en un lugar, o el tiempo que estamos en un lugar. Y todo eso genera condiciones que vamos a tener que ir cada vez más a través de los mecanismos que se va dando la inteligencia artificial en digitalizar formas que tenemos para poder ir hacia una sociedad eficiente energéticamente, por ejemplo, y eso implica de que efectivamente muchas cosas que ya hacemos en nuestros hogares, como es que en el palier se prende la luz y andamos, en los hoteles cuando salimos de la habitación se va prendiendo, etcétera, todo eso cada vez va a ser más. De hecho, cuando andaban los autos, el Tesla 2 o el Tesla 3, cuando andan sin conductores, lo que están haciendo es tomar la información que está brindada a través de cada uno de los elementos que hay en la calle, de los semáforos, de la velocidad de los autos, el volumen de personas que cruzan, etcétera. Después porque tenemos que tender a descarbonizar. Cuando venía en el auto ahora, venía viendo que con el hecho de haber modificado en algunas líneas de ómnibus en Montevideo las paradas de algunas líneas como la del 103, significaba ahorrar en un trayecto de 45 minutos entre 8 y 12 minutos, y eso significa parar menos. Cuando yo les hablo de que San Pablo, el disparate que implica miles de autos en primera o consumiendo combustible,
es un despilfarro que no nos podemos dar pensando en las próximas generaciones. No la podemos dar por la nuestra, pero no la podemos dar para las próximas generaciones. Y por lo tanto, todo aquello que tienda a descarbonizar, del punto de vista del manejo ya no de energías no renovables, sino de energías renovables, pasa a ser parte de la agenda. Y el turismo, que después podemos hablar un poco en particular, es parte de eso. Y lo otro es descentralizar. Porque en general, la generación de energía en el mundo estaba a partir de determinadas usinas que están fijas en determinados lugares. Hoy, las nuevas tecnologías lo que permiten es descentralizar la forma de generación y a su vez administrarla en forma inteligente en función de la implantación que tienen esas generaciones de energía. Y nosotros lo vemos en nuestro país con las energías eólicas, por ejemplo, o las podemos ver con las energías solares, y efectivamente haciendo más inteligente esas redes de funcionamiento de las sociedades en el territorio que nos tienen que permitir efectivamente esa tercera T. Y a eso hay que sumarle, desde mi punto de vista, la E, que es la energía eléctrica. Las formas de generación de esa energía eléctrica van a ir ganando cada vez más espacio y tenemos que ser conscientes de la forma racional de su uso, desde los utensilios que usamos hacia la forma racional de utilizar esos utensilios a los efectos de que la electricidad, que no dice electricidad, sea más útil para nosotros y lo que queremos en función del título de esto que estamos hablando. Entonces, desde el punto de vista de la agenda que una actividad de estas características tiene, tiene que tener la eficiencia en el uso de los recursos, notoriamente un desarrollo equilibrado en el territorio. Este es un problema. Para el 2025, el 80% de la población va a estar en grandes ciudades. Por lo tanto, las ciudades que efectivamente emprendan esta agenda tienen que integrarse, ahí sí, dentro de lo que han ido Jafif ahora en Los Ángeles por las ciudades turísticas, pero tienen que transformarse en ciudades inteligentes. Y eso no quiere decir hacer salir a tontas y a locas corridas a poner aquí, de una manera, algunos aspectos se contemplan con la seguridad, tiene que ver también con los aspectos de la sanidad, tiene que ver con aspectos de la implantación en el territorio de las viviendas. Yo recuerdo que por los años 20 al 30, la orientación racionalista de la arquitectura, particularmente con Walter Gropius, con Le Corbusier, etcétera, lo que planteaba era acercar al lugar de producción al que vive o donde vive en torno a esos lugares. Y eso era racional, porque efectivamente reduce los traslados, los tiempos que implicamos en ese traslado, pero también las energías que se consumen. Y desde ese punto de vista, efectivamente, tomar medidas prácticas como puede ser ampliar la distancia entre paradas de ómnibus va en esa dirección. Después podemos ver efectivamente lo que nos dan los semáforos, lo que nos dan otros funcionamientos, pero hay algunas que no implican inversiones, sino que implica la voluntad de que eso se haga. Y eso implica a toda la sociedad. Desde lo que queremos tener el auto al lado del escritorio, que tenemos que cambiar esa concepción, hasta lo que en definitiva, de alguna manera, cuando implantan una ciudad o desarrollan una ciudad, conciben, entienden que eso debe ser en otra dirección y no necesariamente en la que estamos yendo en estos momentos. Y esto también es muy importante. Porque en tanto tengamos o sigamos teniendo viviendas que no cumplen con los requerimientos mínimos, vamos a tener problemas adicionales que salen del bolsillo de todos nosotros. No es que a unos los afectan y a otros no los afectan. Si nosotros no nos implantamos racionalmente y si la gente no vive en determinadas condiciones, algo de lo que se planteaba de la equidad es un problema. Por suerte Uruguay hoy, dentro del contexto latinoamericano, es la sociedad que redistribuye mejor y la que tiene más amplia capa media y por lo tanto mejor estado de bienestar. Cuando los trabajadores recuperan un porcentaje como han recuperado en el poder adquisitivo, eso forma parte de la agenda de desarrollo sostenible. Y tiene que seguir siendo y tenemos que entre todos contribuir a que eso funcione de mejor manera. ¿Qué otros elementos tiene que tener esa agenda? La igualdad de género. Yo no sé, ustedes vieron que en Arabia Saudita se habilitó que las mujeres manejen. Salvaje la forma en que argumentaron, ¿no?
era porque, entre otras cosas, los choferes de los autos son extranjeros y entonces al Estado le costaba un volumen de dinero muy importante y por eso las mujeres iban a poder manejar. Pero de todas maneras, eso que es salvaje ya no va a parar, va a seguir. Pero por suerte en nuestro país, hace 90 años votó por primera vez la mujer y efectivamente hay salud reproductiva y efectivamente hay derechos de segunda generación que nos ayudan a estar en la dirección de lo que hay que hacer. No quiere decir que sea un paraíso ni que tengamos todo resuelto, al contrario. Y la propia Marcha de la Diversidad en el día de ayer en Montevideo habla de una sociedad que efectivamente responde a esos intereses. Los ecosistemas, para minimizar el impacto ambiental, me parece que es absolutamente indiscutible y desde el punto de vista del turismo es algo en lo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Hoy, en estos días, en diferentes ciudades, empezamos a incorporar un término bastante desagradable que es el turismofobia. Este destino y el Uruguay, de una u otra forma, cuando define tener campañas como la de un turista, un amigo, va en la dirección de entender que eso es así, pero eso también significa que las leyes sociales, las leyes laborales tienen que ayudar a entender que el derrame de una actividad que en general se inserta en un lugar tiene que contribuir. La particularidad, por ejemplo, en este lugar, es que muchos que conocieron y conocen la calidad de vida del lugar vienen a vivir y por lo tanto no es un fenómeno de turismofobia, sino que pasan a ser aliados estratégicos de nuestro país. Cada uno de los que hace emprendimientos o viene a residir en este país es un aliado estratégico del país, porque viene a este lugar porque hay calidad de vida. Y si viene a este lugar porque hay calidad de vida, es un aliado estratégico para que se pueda mantener la calidad de vida en el país. Y eso es una realidad incuestionable cuando vemos sucesivamente la llegada. Eso pasó con los argentinos de la década del 50 y comenzó a pasar con los brasileros a partir del real a 1,70. Y también se da con comunidades de ingleses, de alemanes, que no solo vienen a Punta del Este, sino que están en Solís, que están en otros lugares y que también están en Montevideo. Y nos está empezando a pasar con algunas zonas, como por ejemplo en Colonia y también en las termas. Por lo tanto, la territorialización de una política de que entienda que somos aliados estratégicos y que cuidar las condiciones para la residencia en nuestro país, en primer lugar de los uruguayos, es una política de mediano y largo plazo que hay que seguir desarrollando. Y me parece, digamos, conversábamos también antes de empezar sobre que hoy por hoy, en un día podemos tener las 4 estaciones en nuestro país prácticamente. Eso no pasaba cuando era chico y ya llevo bastantes años que no soy chico. Y por lo tanto, este es un fenómeno en el cual estamos inmersos todos. Hay edificios que se prepararon previendo determinada cantidad pluviométrica a lo largo del año o a determinados meses. Si esos caños hoy ya no funcionan para desagotar estos baldazos de agua que tenemos, por ejemplo, se transforman en problemas de los edificios en su conjunto y hay que pagarlos todos. Lo mismo pasa cuando llueve de la forma que está lloviendo, la napra freática está más arriba y después estamos encharcados. Entonces, a los animales les cuesta comer, no se puede transitar fácilmente para retirar cosecha. Es cierto que hoy, desgraciadamente, alguien que dirige el país de economía más importante del mundo todavía, niega que esto existe. Un profesor de geografía que trabaja con nosotros, y veo allá a Gustavo Olveira, que después va a estar con ustedes trabajando, el arquitecto, ¿sí? Nos decía que probablemente no sea cambio climático, sino que puede ser que en periodos bastante amplios se dan este tipo de fenómenos en el desarrollo del mundo. La verdad que para la vida de nosotros es cambio climático. No le llamemos de otra manera, entendamos no, porque vivimos, ¿cuánto? 80, 90 años. Bueno, si en 80, 90 años nos pasan estas cosas, para nosotros cambió, y no hay duda. Y si miramos la costa, ¿no? Basta mirar la costa para ver la erosión que se produce sobre las arenas y lo que ha pasado, para darnos cuenta de que está distinto que lo que conocíamos. O lo que pasó los otros días, digo, cuando desaparecieron la Rambla o quedó el puerto como quedó. Bueno, no será cambio climático, pero se parece bastante. O sea que nosotros tenemos que en esa agenda, efectivamente, de Smart and Green, mejorar las formas también
en las cuales mitigamos los efectos y modificamos cosas para que esos impactos sean lo menores. Y el Uruguay es un país que desde ese punto de vista tiene condiciones absolutamente excepcionales. Porque desde el punto de vista del país contribuye a que efectivamente las emanaciones de carbono sean menores. Es de los países que tienen más reforestación, no solo de la forestación producto de la producción de celulosa, sino de los propios montes indígenas que tenemos. Así que desde ese punto de vista tenemos que resolver un problema de la ganadería, pero que eso también se arregla en la medida que se acortan las distancias y los transportes y efectivamente podamos hacer del ferrocarril una realidad nuevamente en nuestro país. Y lo otro es la adaptación a sistemas de gobernanza. Sistema de gobernanza que también, como decía el señor intendente, implica que todos tenemos puntos de vista y elementos para aportar en este proceso que va a llevar al 2020, al 2030, al 2050, de una u otra forma, seguramente. El 27 de septiembre del 2005, nosotros a la Cámara Uruguaya de Turismo en el Ministerio le presentamos una imaginación al 2015. Dicen normalmente que, y ahora está de moda con Bendita TV y con algunos otros programas, es muy difícil resistir al paso del tiempo las imágenes y la historia. Este es el mapa que les presentamos. Y le dijimos que nosotros queríamos caminar en desarrollar en todo el territorio nacional determinadas características que fuera más allá de que el turismo en Uruguay fuera solo de la costa o la L litoral de playa o del río Uruguay. De hecho, si tomamos no el río Uruguay, pero tomamos toda la playa, los 120 kilómetros de Maldonado se transforman en 624 kilómetros de costa, donde efectivamente son públicas y son un valor del conjunto de la sociedad. Y esto, ahora que avanzamos en la regionalización, la región norte, Pájaros Pintados, el litoral, Colonia incorporada con su patrimonio a la región centro-oeste, lo que es la región este y lo que también es el área metropolitana, es lo que se ha ido construyendo. Y la región termal en el norte dentro de Pájaros Pintados. Y desde ese punto de vista, creemos que hay que hacer alguna cosa ahora que va en otra dirección. Nosotros, por primera vez en el 2008, se aprobó un Plan 2020. Participó y se hizo con las coordinadas normales de un plan estratégico que incorpora a diferentes actores y, bueno, tiene las limitaciones de que no participa el conjunto de la sociedad, participan representantes muchas veces. En aquella oportunidad participaron alrededor de 850 actores de todo el territorio nacional. Y en aquel momento, a partir de la ayuda de la Unión Europea, se hizo un plan estratégico también para Punta del Este. Una visión que trabajó Leonel Punzo, probablemente alguno de ustedes se acuerda y estuvo participando de ese proceso, y se decía ciudad balnearia habilitada durante todo el año por su calidad de vida. Esa era la visión con la cual yo creo que efectivamente en esa dirección, por suerte, se ha caminado y se sigue caminando, y al mismo tiempo, este plan que ahora comenzamos este primer semestre a discutir para ayornarlo al 2030, ya tuvo los talleres regionales, estamos ahora haciendo la primera evaluación y vamos a volver al territorio con la idea de que a mediados del 2018 podamos contar con un plan de desarrollo estratégico del turismo hacia el 2030. ¿Eso quiere decir que están todas las miradas? No necesariamente. ¿Quiere decir que participa en forma amplia la sociedad? Sí. Y ojalá, dependiendo del tiempo, las posibilidades de todos los actores y sus miradas estratégicas, cada vez más. Porque, por ejemplo, es imposible pensar el desarrollo del turismo en el Uruguay sin ver qué van a hacer las compañías de transporte que cruzan a Buenos Aires de aquí al 2030. O sea, eso no se elabora en un escritorio, eso es lo que en definitiva los operadores definen. Es imposible pensar que todo este volumen nuevo inmobiliario o de camas hoteleras que tiene el Uruguay, si esos operadores que invirtieron no dicen a dónde estaban pensando en ir cuando invirtieron, es muy difícil hacer un plan. No es un problema de gabinete. Por más inteligente que puedan ser los que están en el gabinete, no se resuelve de esa manera. Y por lo tanto, en este proceso también es una convocatoria a construir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y lo que trabajamos
desde el territorio, todos los que habitamos nuestro país, podamos construir. Y por eso es que de alguna manera este 2030, por ejemplo, incorpora o tiene que incorporar el ser candidatos a organizar el Campeonato Mundial de 2030. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que discutir es cuál va a ser nuestro sueño del 2030. Y en el sueño del 2030 estará el Mundial. No es que el Mundial condiciona lo que vamos a hacer, es al revés. Porque efectivamente tenemos la condición de vivir de una manera diferente con el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, es que vamos a poder organizar un Mundial. Si no, nos vamos a enfrascar simplemente en discutir cuánto va a costar, si tenemos esa plata y si hay otras prioridades. El problema es que tenemos que discutir todas las prioridades y dentro de eso va a estar el Mundial. Es al revés la historia. Pero nos merecemos los uruguayos discutir el 2030, el horizonte 2030, y dentro de eso, ¿por qué no? Del punto de vista marketing, ¿saben una cosa? El problema no es si se hace o no se hace. ¿Cuál fue la mayor operación de marketing de país que hizo este país que ustedes recuerden? ¿Perdón? Campeonato Mundial 1930, pero yo digo la historia más reciente, por decir, desde el restablecimiento democrático. La Ronda Uruguay del GATT. La Ronda Uruguay del GATT. Los centímetros columna, los segundos hablando de Uruguay, como ahora hablamos de Doha y no sabemos ni dónde está. Esa fue, con Enrique Iglesias a la cabeza, la mayor operación de marketing, de posicionamiento que hizo nuestro país. Y la segunda es haber salido cuarto en el Campeonato de Sudáfrica después de tanto tiempo, porque el Mundial del 50 ya fue. Y ahora, nuestra mayor operación tiene que estar asociada, por lo menos desde mi punto de vista, no comprometo a nadie con esto, por lo menos a dos factores. Primero, clasificar a Rusia y aprovechar bien Rusia para posicionar a Uruguay. Y la segunda, lo estábamos conversando con Hafiz hace un ratito, es cómo nos ponemos a pensar nuestro relacionamiento con China. Para pensar en un relacionamiento que nos posicione de otra manera ante ese gigante, hay que pensar como ellos. Por lo tanto, lo que hay que empezar a pensar es si queremos o no queremos el relacionamiento con ellos. Y a partir de eso, si lo queremos, empezar a trabajar consistentemente en esa dirección, porque ellos sí piensan en esa dirección. Yo conocí por primera vez China hace 3 años. Y con algunas de las personas que hablé, me dijo, nosotros somos parte del problema de la polución en el mundo. Pero en el 2030 vamos a ser parte de la solución de la polución en el mundo. Ahora, no me pidan que hoy sea parte de la solución porque no lo voy a hacer. Y cualquiera que recorra China, que haya visitado, se da cuenta que en la reforestación, en el cambio de las energías renovables, que ahora empiezan a haber granjas de molinos por todos lados, y en el tratamiento, en evitar usar las minas de carbón, que hoy no las pueden dejar de usar, pero que efectivamente van en otra dirección, es parte de la solución de la humanidad, porque ahí vive casi el 20% de la población mundial. Es muy difícil imaginarse cómo se dirige un país que tiene el 20% de la población mundial. Y si miramos 40 años atrás, miren la India, dónde está y qué se ve de la India, y miren China y van a ver dónde está. Que hay cosas que las hacen distintas que nosotros, y esto no es un juicio político de valor sobre determinadas cosas. Lo que digo es que para nosotros, pequeño país de 3.3 millones de habitantes, es definitorio para dónde queremos ir. Y no se arregla solo en el patio del Mercosur, aunque hay que arreglarlo. Porque, por ejemplo, para que vengan chinos al Uruguay, o vienen a la región o no vendrán. Y para que eso pase, no es solo un problema de un gobierno. Estoy diciendo un gobierno departamental o municipal o nacional. Es parte de que los operadores privados coordinen su acción para generar la oferta turística de la región. Porque nosotros no vendemos, nosotros somos plataformas. Y por lo tanto, aquí, los que quieren vender apartamentos, los que quieren efectivamente que nos visiten, los que de alguna manera nos interesan, de alguna manera abrir, hacer una apertura, hay que coordinar con Argentina y con Brasil, con Chile, por lo menos. No digo Paraguay porque tiene relaciones con Taiwán, entonces todavía ahí está medio complicado. Pero efectivamente nuestros desarrollos van en esa dirección, tienen que ir en esa dirección. Y cuando hablo de China, ojo, acá sabe el intendente de Estado
que no es hablar de China, es hablar, yo diría que hasta de los barrios de las ciudades de China. Porque si hay barrios de la ciudad de China que no compran leche, suficiente para exportar la leche. Hoy Uruguay es el mayor vendedor de carnes a China, del mundo, no proporcional a la población, del mundo. Firmamos un acuerdo de cooperación, inicial de cooperación con una empresa de viaje que se llama Ctrip. Solo en el edificio central de Shanghái trabajan 15.000 personas. Acá la empresa que tiene más trabajadores en turismo seguramente es el Enjoy, y llega en la temporada un poco más de 1.000. Y las agencias de viaje, la que más tiene, que es el complejo vinculado a Jetmar, no pasa a las 400 personas. Así que las asimetrías también hay que administrarlas si es que queremos efectivamente avanzar, ir adelante. Por lo tanto, un país que quiere hacer esto también tiene que comunicarse en forma inteligente. Como acá tienen a Álvaro Moré más tarde, supongo que va a hablar de la comunicación inteligente y le voy a ahorrar toda la otra parte que tenía para no duplicar. Pero lo que nos tiene que permitir, por sobre todas las cosas, a los que estamos trabajando en el turismo, es lograr esto. Y para que esto se pueda hacer, lo primero que tenemos que hacer es convencernos nosotros mismos de que podemos hacerlo. Hubiera sido imposible que este país construyera un estadio para un mundial en 8 meses y lo hizo. Separó la Iglesia del Estado en determinado momento por racionalidad funcional. Las mujeres votaron por primera vez, se aplicó las vacunas contra la poliomielitis y se eliminó. Ganamos Maracaná. Tenemos el Ceibal, tenemos el Ibirapitá, tenemos un sistema nacional de cuidado. Pero lo que se construyó no fue de un partido político. Es una sociedad que tiene más del 95% alfabetos desde hace 60 o 70 años. Es un país donde en determinado momento, por el impulso de Wilson Ferreira de UNATE, tuvo el CIDE y tuvo un plan y planificación. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy es de la capacidad de soñar y ojalá podamos soñar mucho tiempo, todos juntos. Gracias. Arquitecto, muchas gracias. Nuestra siguiente invitada es coordinadora residente de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Uruguay desde junio de este año. Ha trabajado con Naciones Unidas durante los últimos 20 años, sirviendo en Bolivia, Irak, Nueva York y Bruselas. Trabajó anteriormente en el sector financiero en España. Mireia es economista de la Universidad de Barcelona y posee una maestría en Servicios Exterior, Relaciones Internacionales para la Universidad de Georgetown. Es coordinadora residente y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Uruguay. Por favor, vamos a recibir a Mireia Villar Forner. Antes que nada me voy a excusar porque llego aquí con un resfrío que va en aumento. No es que saliera de noche y esté medio... Así que si estornudo, toso o no se me oye bien, les pido disculpas de antemano. Bueno, muchísimas gracias. Creo que el intendente ha salido. A nuestros amigos de la CLAE, Andrés, al subsecretario, a las otras autoridades que nos acompañan hoy, del gobierno, creo que hay parlamentarios, de los gobiernos subnacionales, y a los socios y los expertos que nos van a compartir hoy sus experiencias y se sumen para hacer este foro una realidad. Y gracias en particular a Punta del Este por recibirnos y a los organizadores, Ángela y Santiago, por de nuevo tener la osadía de invitar a un recién llegado, ¿no? Pero sí, gracias por poner a Naciones Unidas en este espacio y poder compartir.
Bueno, yo soy Mireia Villar, como se ha dicho, soy coordinadora residente. Aterricé aquí recién hace 3 meses, así que estoy en plena fase, no he salido de la fase de escucha, de inducción, de conocer, y es en ese espíritu que vengo aquí. No vengo a darles ninguna lección, vengo a sacar las tarjetas, a conectarme, a que nos conozcamos mejor y a saber qué está pasando, qué pasa en Punta del Este, qué pasa en Maldonado. De hecho, hace unos años, estando viviendo en un país en la región, se ha mencionado que no tiene litoral, y en un momento de mono de mar, con mi familia vinimos a Punta del Este a hacer turismo. Así que ni loca en ese momento me imaginaba que acabaría unos años después viviendo aquí, o sea que un lujazo. Bueno, lo que quisiera un poco compartir hoy es, por un lado, algunas ideas sobre los esfuerzos que se están dando a nivel global para transitar de visiones de desarrollo anteriores, el desarrollo económico, el desarrollo humano, a un concepto bastante más robusto y abarcativo, que es el desarrollo inclusivo y sostenible. Y un poco por qué esto cuenta, por qué es importante y en verdad qué hay de nuevo en esta agenda global. Y por otro lado, tal vez explorar un poco un tema que va a ser recurrente, que ya se ha mencionado y que creo va a ser el sujeto de las conversaciones luego, que tiene que ver con el rol que el sector turismo tiene en este esfuerzo como agente acelerador del desarrollo. No me voy a usar a comentar sobre Uruguay, porque me parecería muy atrevido de mi parte. Pero bueno, de parte del sistema de Naciones Unidas, que sí viene trabajando y ha tenido algunas colaboraciones con turismo, con ecología, con algunos de los esfuerzos que se están dando allí, tal vez unos puntitos. Bueno, hace 2 años ahora, justo en la Asamblea General del 2015, se aprobó una nueva Agenda de Desarrollo Global, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que se ancla, se sustenta en 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los que tienen la tarjetita. A mí me consta que con los colegas que trabajamos, sobre todo el Gobierno, esto ya es jerga bastante común, la tratáis, pero desconozco en qué medida otros participantes que vengan de otros espacios han oído hablar de estas metas. Son metas que dan un paso más allá de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. La primera parte de la tabla de las metas tiene grandes parecidos con los objetivos del milenio. Hablamos de salud, de educación, de pobreza, de género. Sin embargo, hay toda una segunda parte de la tabla que creo es donde estamos dando el salto, porque estamos hablando de cómo crecen nuestras ciudades, cómo consumimos y producimos, cómo protegemos los océanos. Y hay un importante componente que tiene que ver con la gobernabilidad, la gobernanza y las alianzas que van a hacer posible este trabajo. Entonces, solo para indicarles que realmente hemos transitado a una mirada infinitamente más amplia. Y para los que estamos en el mundo del desarrollo, sabemos que esto, lo que se logró hace 2 años, es un consenso global realmente sin precedentes. Sobre todo cuando uno ve lo que ha ido ocurriendo después en algunos países, lo que ha pasado con el Acuerdo del Clima, en los que se han echado atrás y otras voces disonantes. Pues lo que se acordó allí realmente es la posibilidad de alinear los esfuerzos de todos y cada uno, no solo de los gobiernos, pero sí con el ímpetu de los gobiernos en los próximos 13 años, en lo que es una agenda sumamente ambiciosa. Una agenda para las personas, pero también para el planeta. Y la premisa fundamental de esta agenda es que el desarrollo económico y la prosperidad dependen en el largo plazo, sin duda alguna, y se ha mencionado, de la capacidad que tengamos de tener sociedades y medio ambientes sostenibles. Pero a la vez, el medio ambiente y esta sociedad sostenible se nutre de la reducción de la pobreza y del crecimiento económico. Estos son objetivos totalmente integrales y relacionados. Esta agenda, como digo, es muy ambiciosa por varios motivos. Por un lado, porque está ambicionando transformar el mundo, a transformarnos a nosotros como consumidores, como productores, a transformar nuestras ciudades, transformar el modo en que hacemos negocio. Es sumamente ambiciosa porque tiene la aspiración de no dejar a nadie atrás. Ya no estamos hablando de que queremos reducir la pobreza a la mitad, estamos diciendo que la queremos erradicar. Y en países como este, que se ha hecho un esfuerzo enorme, sigue habiendo un pequeño remanente, y ese es el que nos cuesta más. Y es que allí yo creo que las políticas y las prácticas que hemos venido usando ya no dan.
aquí y en otros lugares. Pero además es que estamos queriendo erradicar la pobreza y a la vez poner en marcha e idealmente completar las transformaciones que muchas economías y muchos países tienen que dar, algunas de las cuales se ha mencionado. La transformación a una economía baja en carbono, a una economía verde y circular, a un crecimiento urbano resiliente. No estamos solo hablando de bajar el número de pobres, pero permitir a las economías dar el salto a esta otra visión que hemos planteado. Es además una agenda universal. Por primera vez, y a diferencia de los objetivos del milenio, todos los países se han suscrito a esta agenda. Es una agenda que nos compromete a todos. De hecho, hay 300 millones de pobres en países desarrollados. No es que estemos haciendo esto porque solo estén los pobres en los países en desarrollo. Y las transformaciones estas que mencionaba, la urbanización, la diversificación productiva, la resiliencia urbana y otro tipo de resiliencias ante shocks económicos o medioambientales, o el cambio climático del que hablábamos, están de lleno en la agenda de todos estos países. Basta ver lo que ha pasado en Barbuda, en la isla de Barbuda, un país que estaba con niveles de ingreso altos y en cuestión de días ha perdido el 90% de la isla. Entonces, cualquier país está expuesto a este tipo de desastre y a este tipo de setback económico. También es una agenda, y creo que esta es una característica que nos cuesta un poco más comunicarla, es una agenda que pone sobre la mesa las relaciones que se dan entre los distintos objetivos. Hay una mirada que complejiza los retos al desarrollo y las oportunidades del desarrollo. Y nos fuerza a pensar los temas distinto, a trabajar en alianzas de un modo distinto. Yo creo que hemos sido capaces de complejizar el problema, pero aún no hemos sido capaces de complejizar la solución y a la vez hacerla fácil y ejecutable. Estamos todos en eso. Pero sí nos invita y nos interpela a tener miradas mucho más multidimensionales de los temas. No solo por cómo se utilizan los temas, pero qué hay detrás de los temas y cómo se relacionan entre ellos y se nutren. Es una agenda que deja de tener sentido si los países intentan elegir los ODS que les conviene, que les parecen más alcanzables. Parte de eso va a pasar, porque los retos al desarrollo se expresan de un modo distinto en distintos contextos. Pero perder de vista los grandes bloques de agendas que hay aquí realmente es un paso atrás y pone entredicho lo que se logró. Y finalmente es una agenda que solo tiene sentido si la aterrizamos al territorio. Perdón, hemos pausado una. He tocado sin querer. Ahí voy. Porque podemos hablar de ODS como si fuera un universo paralelo, algo que ocurre ahí arriba, en Nueva York o incluso en las capitales, pero el desarrollo pasa en el territorio. Y por eso mucho de lo que hoy se va a hablar y lo que ya se ha presentado tiene que ver con qué procesos de creación de competitividad, de equidad territorial ponemos en marcha y cómo aproximamos estas miradas que se plantean a nivel global en el territorio y cómo un municipio puede plantearse cómo avanzar los ODS en ese municipio o en ese departamento o en esa región, si el tamaño a veces nos impide hacer ciertos esfuerzos que necesitan escala. Otro aspecto que para mí es fundamental de esta agenda y donde creo que está siendo bastante atrevida y donde ustedes tienen mucho que decir es que este mayor nivel de ambición y de complejidad que nos dan los ODS también hace necesario un volumen de recursos, no solo financieros, de conocimiento, técnicos, de innovación y unas alianzas que sean conmensuradas con ese mayor reto. En la última Asamblea General que acabamos hace unos días en Nueva York de Naciones Unidas, un tema que salió con fuerza es cómo hacemos para liberar los trillones de dólares de financiación privada para hacer realidad la agenda ODS. Está clarísimo y todos estamos, los que estamos en el mundo del desarrollo, hablando del new kid on the block, ¿no? en el tema del desarrollo. No es un new kid, el ha estado allí el sector privado, pero de repente nos damos cuenta que hay que mencionar la ayuda oficial al desarrollo, que son peanuts. Y a menudo ni siquiera los recursos públicos o los recursos incluso que se manejan a nivel bilateral o multilateral
el recurso real que va a hacer posible esto es el recurso privado. Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar? Y no estoy hablando de la responsabilidad social corporativa, no nos confundamos. No estoy hablando del 5%, no estoy hablando de la buena voluntad. Hay espacio para todo eso. Estoy hablando de cómo generamos una adhesión desde el sector privado, un compromiso, un interés, cómo generamos espacios que motiven esa participación, cómo hacemos interesantes desde el punto de vista de negocio las inversiones verdes, las inversiones inclusivas y este tipo de transformación. Y naturalmente esto requiere políticas desde el Estado para disminuir riesgos, para generar incentivos, para compartir conocimiento. Entonces, yo creo que hay espacio para todos y no solo vamos a necesitar al sector privado por su recurso financiero, pero por el expertise y la innovación que se está dando allí, que no tienen los gobiernos. Y aquí creo que hay que hablarlo así. Se dice que si generamos una oferta de productos y servicios para lo que es la base de la pirámide de ingresos, para aquellos que tienen menos de $10 de capacidad de poder adquisitivo al día, y les conectamos al mercado, los hacemos consumidores, y si invertimos en iniciativas sustentables, en agricultura, en ciudades, energía, en salud, en turismo, podríamos estar generando oportunidades de hasta $12 trillones. Son cifras que manejamos en Naciones Unidas. Entonces, el tema es cómo liberamos ese recurso y lo orientamos a este sueño que hemos planteado. Un mensaje bastante fundamental que sale de todo este trabajo que ya llevamos 2 años en marcha es que no vale cualquier desarrollo. No todo es desarrollo. Será crecimiento, será riqueza, pero no todo es desarrollo. Y en esta agenda que se plantea y en este compromiso global que todos nuestros países han adquirido, no cabe nada que nos haga retroceder en el pleno ejercicio de los derechos de las personas y no cabe nada que dañe el planeta. Y un poco esa es la reflexión y un poco el baremo con el que deberíamos estar midiendo nuestro quehacer como individuos, como consumidores, como contribuidores, como empresas, como gobiernos. Lo que hacemos está afectando el derecho de otros, lo que hacemos está dañando el planeta. Es bastante fácil, pero es un recordatorio bastante potente que se sitúa al corazón de lo que estamos tratando de hacer. Bueno. La relación positiva entre el desarrollo y el turismo, desde luego, no la han inventado los ODS. Es un tema que viene de lejos. Es un sector que ha tenido un crecimiento exponencial, se ha diversificado y es uno de los motores económicos. Comentarios de este sentido se han hecho antes. Cifras que manejamos nosotros dicen que el turismo es el responsable del 9% del PIB mundial y representa 1/3 de las exportaciones de servicios a nivel global. Con más de 1.000 millones de turistas internacionales viajando por el mundo todos los años, es una fuerza transformadora enorme y tiene una influencia y un impacto directo en la vida de todos. Además, mirando hacia adelante, hacia el 2020, que no está tan lejos, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, decía que esta cifra va a llegar al 1,6 billones de turistas con unos ingresos en el sector turismo de más de $2 trillones. Estamos manejando cifras que para los que nos dedicamos a la ayuda al desarrollo estamos en otra liga. Y además, cuando el turismo internacional corresponde a actividades que tienen que ver con el ecoturismo, ahí tienes otro potencial enorme para contribuir a sabiendas o indirectamente a la conservación de la naturaleza, a los paisajes naturales, a las culturas y a las economías locales. Definitivamente, el turismo hoy para muchos puede significar empleo decente, erradicación de la pobreza, igualdad de género, que se mencionaba antes, la protección del patrimonio, y es, desde luego, un vehículo más que probado para la inclusión social. O no, también podría ser que no sea nada de esas cosas y que esté generando daños ambientales, contaminación, que esté exponencialmente haciendo un uso de los recursos insostenible, mal uso energético, etcétera, o incluso cambios societales. Hablamos, yo vengo de una ciudad que está con una turismofobia bastante fuerte en Barcelona, para el ciudadano de a pie.
Así que todos sabréis que estos potenciales aspectos negativos hay que manejarlos, hay que crear incentivos, hay que hacer política pública. Y la definición que la OMT maneja del desarrollo del turismo sustentable es un turismo que tenga plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, el sector privado, el medio ambiente y las comunidades. Un poco lo que decíamos antes, no solo lo que nos pase a nosotros, sino la generación y el mundo que vamos a dejar, las oportunidades, la capacidad de tener familias que no transmitan pobreza, sino que transmitan oportunidad, que rompan estos ciclos. Y por tanto, no es sorprendente que ya más recientemente, cuando se hizo el documento final de Río, se recalcara, y eso se ha mencionado en la introducción, que el turismo realmente contribuye a las 3 dimensiones del desarrollo y ha sido uno de los 10 sectores que puede más impulsar una economía verde. Entonces sí creo que ahora hay una apropiación y un reconocimiento mucho más sólido sobre las oportunidades que presenta. Y de ahí también un poco que este año se haya elegido desde la Asamblea General como el año del turismo sostenible para el desarrollo. En la agenda que se planteó y que se acordó, detrás de estas 17 goles, metas, objetivos, hay 169 metas. Y en algunos de ellos, en el objetivo 8, 12 y 14, y luego veis lo que son, pero sobre todo tienen que ver con el crecimiento económico, el otro tiene que ver con las modalidades de consumo y producción y el tercero tiene que ver con los océanos, se identifican objetivos donde se menciona el turismo. Pero a mí me parece un poco peligroso que nos limitemos a eso, porque contradice un poco lo que vengo diciendo, que es que las oportunidades están a lo largo y ancho de la agenda. Entonces ahí es donde se evidencia y donde se aparece la palabrita turismo. Pero las oportunidades están en el 10, que tiene que ver con la inclusión, con la equidad, está en la reducción de la pobreza, en el 1, están en los que tienen que ver con los ecosistemas, los servicios, tiene que ver con la gobernanza. Entonces, es muy fácil verse y poder ver las contribuciones del turismo a todos ellos. Como he dicho, llevo poco en Uruguay, sin embargo, los documentos que me han ido compartiendo y lo que he ido viendo y lo que estoy oyendo y lo que espero oír sí me deja claro que hay que felicitar al país por los esfuerzos, por el trabajo que ya vienen haciendo. No es un trabajo reciente, es un trabajo de data. Desde el Gobierno en particular, a Naciones Unidas nos complace mucho la vocación clara que tienen de que el turismo sea un factor de construcción, de la promoción de la inclusión a través de las iniciativas de turismo social. Pero igualmente el trabajo que se hace desde el territorio, con los departamentos, con los gobiernos, para mejorar la competitividad territorial desde el turismo y sobre todo la protección medioambiental. Y aquí en Punta creo que hay, y este foro es un ejemplo, una plataforma de actores diversa, que es lo que estamos pidiendo que sea, interesados en avanzar precisamente todo este tipo de cosas que he estado planteando y que plantea la agenda. A nosotros nos interesa particularmente el potencial que existe en Uruguay para diversificar y desestacionar el turismo, aprovechando la oferta que hay medioambiental de las áreas protegidas. Creo que ha sido el intendente que mencionaba la importancia de no solo ver a Punta, sino ver a Maldonado y toda su diversidad medioambiental. Nos interesa mucho el elemento inclusivo, en qué condiciones la gente trabaja en el turismo, en qué condiciones hay igualdad de género en el sector turismo, en qué condiciones se innova en el sector turismo. Y en tercer lugar, desde Naciones Unidas, yo ya lo digo a título personal, tenemos un interés particular en conectar con el sector privado. No somos conversadores habituales, yo creo que no nos conocemos demasiado. Algunas partes de nuestra amplia familia, unidos siendo una de ellos, sí tiene una relación tal vez con el mundo industrial un poco más cercana, pero en el equipo de país que tenemos aquí tenemos capacidades en temas de desarrollo territorial, en temas de trabajo con la OIT, ya mencionada UNIDO, el PNUD está trabajando y viene trabajando desde hace tiempo en temas de desarrollo territorial. Entonces, pongo a disposición de esta conversación que se está lanzando aquí, pero que entiendo va a ser un proceso y va a tener mucha continuidad, también esa perspectiva como una más. Continuar con el diálogo que inauguramos con este primer foro, entender mejor
con más detalle y con mejor evidencia, alguien ha mencionado el tema de los datos también antes, las contribuciones del turismo a los retos que afronta el país, poder hacer esas conexiones de un modo mucho más concreto, transparentar las buenas y malas prácticas. Yo creo que estamos hablando de datos, estamos hablando de gobierno abierto. Nada mejor que tener el espejo delante para empujarnos. Y sobre todo entender que este ejercicio es un ejercicio en el que se suman todos. Ahí ya me siento que repito, eran mis conclusiones, pero veo que estamos totalmente alineados. Se suman gobiernos centrales, subnacionales, la academia, la sociedad civil, el sector privado, y está totalmente en línea con el compromiso que todos hemos adquirido en esta agenda para las personas y para el planeta. Gracias. Arquitecta, muchas gracias. Muy bien, damas y caballeros, hasta ahora hemos realizado la ceremonia inaugural. A continuación tenemos un disertante que va a estar hablando 3 horas seguidas, para lo cual les pedimos que se queden acá, no se vayan. No, vamos a una pequeña pausa, ¿sí? Una pausa en aproximadamente 20 minutos, los encontramos nuevamente y les recordamos que en los jardines de la sede de Punta del Este, de la Universidad CLAE, hay diferentes aspectos que ustedes pueden compartir. En 20 minutos nos reencontramos. Gracias.